El legado Gallardo. Venganza y resiliencia en el corazón de Madrid. ¿Qué harías si la mujer con la que te engañaba tu esposo decidiera humillarte en tu momento más vulnerable? No en privado, sino frente a todas las personas que conoces. La historia de hoy trata sobre Clara, una mujer 6 meses embarazada y profundamente enamorada, cuya vida perfecta se desmorona cuando la amante de su esposo, una socialité hermosa y cruel llamada Valeria Ruiz, se propone destruirla. Pero Valeria cometió un error fatal. No contaba con el suegro de Clara, el formidable don Alejandro Gallardo, un multimillonario silencioso y observador que juega al ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas. Esto no es solo una historia de infidelidad, es una historia de devastadora humillación pública, espionaje corporativo y una venganza fría y calculada que nadie vio venir. ¡No te vayas! El giro final te dejará sin aliento. Y no olvides, dale like a este video. Comparte con tus amigos y suscríbete para más historias de drama de la vida real. Clara sintió el suave aleteo de una nueva vida en su interior y sonrió, con una mano sobre la dulce curva de su vientre. Desde su posición en la terraza de la finca de la familia Gallardo, en el barrio de Salamanca, Madrid, la ciudad resplandecía como una alfombra de diamantes dispersos. Era la gala anual de la Fundación Gallardo, una noche de generosidad simulada, donde la élite madrileña se reunía para firmar cheques y medirse entre sí. Su esposo, Jorge, era una figura magnética en el interior, moviéndose entre la multitud, su risa resonando débilmente. Era guapo, encantador, el heredero de la fortuna Gallardo, y era de ella. O eso creía. Su vida era un cuento de hadas meticulosamente elaborado. Clara, una historiadora del arte de gracia discreta, había conocido a Jorge en una subasta en la Casa de Moneda. Él se había sentido cautivado por su pasión y su falta de interés en su apellido. Su noviazgo fue un torbellino de viajes en avión privado a Florencia y paseos a medianoche por el río Sena. Su padre, el formidable don Alejandro Gallardo, le había dado su aprobación silenciosa, casi inquietante. Don Alejandro era un hombre tallado en granito y ambición, un titán de la industria que hablaba en frases cortas y veía el mundo en activos y pasivos. Clara sabía que su aprobación era el mayor de los cumplidos, pero últimamente una grieta había aparecido en la fachada perfecta de su vida. Tenía un nombre: Valeria Ruiz. Valeria era todo lo que Clara no era. Una modelo francesa convertida en influencer, con pómulos afilados como cuchillas y un perfil de Instagram que rezumaba lujo hedonista. Se había convertido recientemente en una figura habitual en su círculo social. Jorge había desestimado las preocupaciones de Clara como hormonas del embarazo. «Es solo una amiga, mi amor», le decía, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Está saliendo con uno de mis socios, Enrique». Esa noche, Valeria era una visión en seda color sangre, en un marcado contraste con el elegante vestido color crema de corte imperio de Clara. Se movía con la gracia depredadora de una pantera, sus ojos buscando constantemente a Jorge en la multitud. Clara la vio acorralarlo cerca de la fuente de champán. Valeria soltó una risa gutural y teatral y colocó una mano en su brazo, que se demoró demasiado. Jorge no se apartó. Se inclinó, susurrándole algo que hizo que la sonrisa de ella se ampliara. Un frío pavor, agudo y no deseado, se enroscó alrededor del corazón de Clara. Más tarde, mientras hablaba con un donante sobre la nueva iniciativa de arte de la Fundación,
sintió una presencia a su lado. ¡Qué hermoso resplandor! Ronroneó Valeria, su voz una caricia acentuada y baja. El embarazo te sienta bien. Te suaviza los ángulos. Clara forzó una sonrisa cortés. Gracias, Valeria. Es muy amable de tu parte. Jorge está tan emocionado, continuó Valeria, tomando un sorbo de su champán y mirando directamente al vientre de Clara. Habla del bebé constantemente. Dice que quiere darle el mundo a su hijo. Sus ojos parpadearon con una extraña luz posesiva. Es maravilloso ver a un hombre tan entregado. La implicación era clara. Un dardo envenenado envuelto en terciopelo. Hablaba como si ella y Jorge lo discutieran íntimamente y con regularidad. Antes de que Clara pudiera formular una respuesta, Jorge apareció, colocando una mano en la parte baja de su espalda. Mi amor, le estaba diciendo a Valeria que nos íbamos pronto. Necesitas descansar. Le sonrió a Valeria. Gracias por venir esta noche. Por supuesto, dijo Valeria, su mirada recorriendo a Clara una última vez. Cualquier cosa por Jorge. En el coche de vuelta a su casa en el barrio de Salamanca, el silencio era pesado. Me hace sentir incómoda, Jorge, dijo Clara suavemente, incapaz de contenerlo más. Ay, Clara, no empieces, suspiró él, aflojándose la corbata. Valeria es extravagante. Esa es su personalidad. Está siendo demasiado sensible. Te tocó el brazo. Habló de nuestro bebé como si fuera parte de ello. No está bien. Estás imaginando cosas, dijo él, su tono agudo por la irritación. Es solo negocios y amistad. ¿No puedes confiar en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, una acusación silenciosa. Ella quería hacerlo, desesperadamente. Pero mientras miraba el apuesto perfil de su esposo, iluminado por las luces de la calle que pasaban, vio a un extraño. Vio el fantasma de una mentira en la forma de su mandíbula. Esa noche, Clara se quedó despierta mucho después de que la respiración de Jorge se había calmado en un sueño profundo. Su mano sobre su vientre, sintiéndose completamente y aterradoramente sola en su jaula dorada. La tormenta se avecinaba y no tenía idea de cómo prepararse para ella. Una semana después, Clara trató de alejar el incidente de la gala de su mente, atribuyéndolo a las ansiedades de una madre primeriza. Jorge estaba siendo especialmente atento, sorprendiéndola con sus peonías favoritas e insistiendo en acompañarla a un chequeo. Está intentando, se dijo a sí misma. Ella también tenía que intentarlo. Su respiro se hizo añicos durante lo que debería haber sido una tarde alegre. Estaba en El Pequeño Ángel, una boutique de bebés increíblemente chic en el barrio de Salamanca. La tienda era un paraíso de suave cachemira y pasteles tenues, un lugar donde se suponía que las ansiedades del mundo se disolvían. Estaba examinando un pequeño gorro cosido a mano cuando la campanilla de la puerta sonó. Valeria Ruiz se deslizó, vestida con un elegante mono negro que parecía una afrenta a la suave estética de la tienda. Llevaba gafas de sol en el interior, que se quitó lentamente, sus ojos fijándose en los de Clara con sorpresa teatral. Clara. ¡Qué coincidencia!, dijo, su voz resonando ligeramente en la tranquila tienda. Las otras dos clientas, esposas de banqueros, miraron con la curiosidad despertada. Valeria, respondió Clara, su voz más tensa de lo que pretendía. No sabía que estabas en el mercado de ropa de bebé. Oh, no para mí. Dios mío, no. Se rió con un sonido frágil. Estoy aquí por ti, por el bebé. Jorge me dijo lo preocupada que estabais porque todo saliera perfecto. Se preocupa por ti. Me pidió que recogiera algo, ya que tengo tan buen gusto. La sangre de Clara se heló. ¿Jorge la había enviado? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué involucraría a esta mujer
en los preparativos más íntimos de su vida? Es muy considerado de su parte, Clara logró decir, su mano yendo instintivamente a su estómago. ¿No es el hombre más considerado?, arrulló Valeria, recogiendo un sonajero de plata y examinándolo con desdén antes de dejarlo. Él quería regalarte esto, y señaló una vitrina. En su interior, acurrucada en un lecho de terciopelo, había una impresionante pulsera de bebé de Cartier, una delicada cadena de oro con un solo diamante perfecto. Pero le dije, Jorge querido, eso es tan predecible. Carece de un toque personal. Valeria metió la mano en su bolso Chanel y sacó una pequeña caja exquisitamente envuelta de un joyero diferente. Menos conocido, pero increíblemente exclusivo. Así que encontré esto para ti en su lugar, para el bebé, de Jorge y de mí, ofreció la caja. Clara la miró fijamente, sus manos negándose a moverse. La frase de Jorge y de mí era una declaración de guerra. Las otras mujeres en la tienda fingían abiertamente que buscaban algo cerca, sus oídos atentos. Creo que lo has malinterpretado, dijo Clara, su voz baja pero firme. Mi esposo y yo elegiremos los regalos de nuestro hijo juntos. La sonrisa de Valeria se tensó. Oh, querida, no seas tan provinciana. Todos somos gente moderna aquí. Jorge y yo somos muy cercanos. Lo comparte todo conmigo. Sus preocupaciones de negocios, sus sueños, sus frustraciones. Sus ojos recorrieron a Clara, una evaluación sutil, pero devastadora de su cuerpo cambiante. Necesita una mujer que entienda las presiones bajo las que está. Una socia, no solo un recipiente. La crueldad de la palabra recipiente golpeó a Clara con fuerza física. Las lágrimas le picaron los ojos, pero se negó a que cayeran. No le daría a esta mujer la satisfacción. Creo que deberías irte, dijo Clara. Valeria soltó otra risa condescendiente. ¡Qué sensible! Deben ser las hormonas. Colocó la caja en el mostrador. Solo dáselo al bebé. Será nuestro pequeño secreto. Luego se inclinó más, su voz bajando a un susurro venenoso. Por cierto, me regaló la pulsera Cartier, la que te dijo que era una inversión familiar. Se ve mucho mejor en mi muñeca que en la de un recién nacido. Para demostrar su punto, se empujó la manga de su mono. Allí, en su muñeca delgada y bronceada, estaba el inconfundible brillo de la pulsera Cartier de la vitrina. Era una pieza que Clara había admirado con Jorge el mes pasado, y él había prometido que sería la primera herencia de su bebé. La visión de la pulsera rompió algo dentro de Clara. La crueldad casual, la actuación pública de todo, estaba diseñada para desmantelarla por completo. Se sintió mareada. La suave iluminación de la tienda parecía pulsar a su alrededor. «Disfruta el resto de tus compras», dijo Valeria dulcemente, girándose para irse. Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia la dependienta, que había estado observando, congelada. «Por favor, ponga todas las compras de la señora Ruiz en la cuenta de los Gallardo, la principal, con la autorización privada del señor Jorge Gallardo». Con una última sonrisa triunfante a Clara, se fue. Clara se quedó allí, su corazón latiendo. La pequeña caja bellamente envuelta, sentada en el mostrador, como una bomba. Las otras clientas ahora susurraban furiosamente. La dependienta la miraba con una mezcla de lástima y asombro. La humillación era absoluta, un veneno que se filtraba en su torrente sanguíneo. Había sido marcada no como la esposa querida, sino como el obstáculo. ¿Qué harías en el lugar de Clara? ¿Confrontarías a tu esposo o buscarías la forma de vengarte por tu cuenta? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. La Gala Anual de Innovación de las Empresas Gallardo
Era la joya de la corona del calendario corporativo de Madrid. No era un baile de caridad aburrido. Era una exhibición de alta tecnología y alto glamour del futuro de la empresa, celebrada en el atrio cavernoso y de paredes de vidrio de su rascacielos más nuevo. Este año, la pieza central era el lanzamiento de una división de energía verde revolucionaria, un proyecto que Jorge había supervisado personalmente. Se suponía que era su noche de triunfo, un paso final para demostrar que era un digno sucesor de su padre. Para Clara, era una prueba. Después del incidente en la boutique, se había establecido una frágil tregua. Jorge había jurado que Valeria había actuado sola, que estaba desquiciada y obsesionada. Se había disculpado profusamente, colmando a Clara de afecto y promesas. Incluso le había mostrado un número bloqueado en su teléfono, afirmando que era el de Valeria. Clara, desesperada por creerle por el bien de su hijo por nacer, se había dejado aplacar. Aceptó asistir a la gala para estar a su lado y presentar el frente unido que el nombre Gallardo exigía. Eligió un vestido de zafiro profundo, un color que irradiaba la confianza que no sentía. Mientras entraba del brazo de Jorge, los flashes de los fotógrafos de prensa eran cegadores. Don Alejandro Gallardo ya estaba allí, presidiendo a un industrial alemán y un magnate de la tecnología japonés. Le dio a Clara un breve y evaluador asentimiento, sus ojos afilados deteniéndose en ella por un momento. En su mirada, ella no vio calidez, sino una evaluación silenciosa, como si estuviera comprobando las vulnerabilidades de un activo clave. La noche fue un borrón de besos al aire y charlas sin sentido. Jorge estaba en su elemento, encantando a los inversores y congraciándose con los periodistas. Clara se mantuvo a su lado, una socia silenciosa y sonriente, su mano una parte permanente de su vientre redondeado. Durante unas horas, casi creyó la mentira. La primera señal de desastre llegó cuando el director ejecutivo de una empresa rival, un hombre llamado Julián Torres, acorraló a Jorge. «He oído que has estado mezclando negocios con placer, Gallardo», dijo con una sonrisa astuta. «Ruiz es una dinamita. Mis fuentes me dicen que ha estado recibiendo un recorrido muy completo de tus operaciones». La cara de Jorge se puso pálida. «No sé de qué estás hablando, Julián», balbuceó, alejando rápidamente a Clara. Pero la semilla de la duda había sido replantada, y esta vez estaba echando espinas. La presentación principal estaba a punto de comenzar. Jorge tenía programado dar el discurso de apertura. Cuando las luces se atenuaron y se hizo el silencio entre la multitud de 500 invitados, las grandes puertas de vidrio en la parte trasera del atrio se abrieron. Valeria Ruiz se paró silueteada contra las luces de la ciudad. Llevaba un vestido plateado que parecía haber sido vertido sobre su cuerpo, brillante e indecorosamente hermoso. Se ceñía a cada curva y estaba cortado tan alto en el muslo que un jadeo colectivo se extendió entre los miembros más conservadores de la audiencia. No estaba en la lista de invitados. Su llegada fue un acto de sabotaje deliberado y perfectamente sincronizado. Jorge, parado cerca del escenario, se congeló. Todo el color se drenó de su rostro. Parecía un animal acorralado. Don Alejandro, sentado en la primera fila, no se dio la vuelta. Su postura permaneció inalterada, pero Clara, que estaba parada cerca de él, vio su mandíbula apretarse, un solo músculo tenso flexionándose en su mejilla. Valeria se deslizó en la habitación, ignorando los susurros frenéticos del personal del evento. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se dirigió hacia el frente, sus ojos fijos en Clara. Se detuvo directamente frente a ella,
tan cerca que Clara podía oler la ginebra en su aliento. «Clara», dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos en las primeras filas la escucharan. «Me alegro de haberte encontrado. Parece que he dejado mi bufanda en el apartamento privado de tu esposo, el que mantienes cerca de la oficina para las noches de trabajo. Podría ser un amor y pedirle que me la traiga». El silencio fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre ellas. Clara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El apartamento secreto de Jorge, el que le había dicho que había dejado después de casarse. «Creo que te equivocas», susurró Clara, su voz temblando. «Oh, no me equivoco», dijo Valeria con una pequeña y cruel sonrisa. Se volvió hacia Jorge, que estaba paralizado. «Jorge, querido, díselo. Dile a tu dulce e ingenua esposita sobre nuestras noches allí. Dile cómo te quejas de sus estados de ánimo. Dile cómo dijiste que estabas aterrorizado de estar atado a una madre. Dijiste que necesitabas una amante, alguien emocionante». Jorge solo miraba, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Clara sintió una ola de náuseas. Miró más allá de Valeria, sus ojos suplicantes encontrando los de su esposo. «Jorge, di algo». Él dio un paso vacilante hacia adelante. «Valeria, este no es el momento ni el lugar». «¿No es el lugar?», chilló ella, su voz elevándose con histeria fabricada. «Me dijiste que me amabas. Me dijiste que la ibas a dejar después de que naciera el bebé, después de que aseguraras tu posición. Me lo prometiste». Luego vino el golpe final y devastador. Valeria miró el vientre de Clara con lástima teatral. «¿Crees que ese niño asegura tu posición? Me dijo que no siente nada por él. Se siente atrapado. El verdadero heredero de los Gallardo». Hizo una pausa, colocando una mano sobre su propio vientre plano. «Es el que él quiere tener conmigo». Era una mentira. Clara sabía que tenía que serlo, pero el veneno había encontrado su objetivo. La humillación era una agonía física. Su visión se estrechó. Los rostros de los invitados se deformaron en máscaras grotescas de conmoción y lástima. Pudo escuchar el clic frenético de la cámara oculta de un periodista. Su vida, su matrimonio, su futuro. Todo se estaba destrozando en tiempo real, transmitido a las personas más poderosas de Madrid. Se dio la vuelta y huyó. No corrió. Caminó, con la cabeza en alto, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Era la única dignidad que le quedaba. Pasó a empujones a los curiosos, al personal del evento horrorizado, a su esposo, que finalmente la llamó débilmente por su nombre. No miró hacia atrás. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, lo último que vio fue el rostro impasible de su suegro, don Alejandro Gallardo. No estaba mirando a su hijo deshonrado, ni a la amante histérica. Sus fríos ojos grises estaban fijos en ella, y en sus profundidades no vio lástima, sino el brillo aterradoramente tranquilo de un depredador que acababa de identificar a su presa. Y la presa no era ella. El desenlace fue inmediato y catastrófico. A la mañana siguiente, las páginas de la alta sociedad y los blogs financieros estaban ardiendo. «Heredero Gallardo en un impactante triángulo amoroso», gritaba un titular. Las fotos de Clara huyendo, del rostro aturdido de Jorge y de la sonrisa triunfante de Valeria, estaban por todas partes. Las acciones de Empresas Gallardo cayeron 3 puntos en la campana de apertura, una clara señal de que el mercado estaba asustado por la inestabilidad de la familia al mando. Clara había ido al único lugar donde se sentía segura, su pequeño piso lleno de arte de antes de su matrimonio, que afortunadamente nunca había vendido.
No respondió a los cientos de llamadas y mensajes de Jorge, cada uno una súplica desesperada y autocompasiva de perdón. Simplemente se sentó en la tranquilidad, el silencio un bálsamo para sus nervios, sus manos un escudo constante sobre su hijo. Esperaba una llamada de don Alejandro, exigiéndole que regresara por el bien de las apariencias. Esperaba un sermón sobre el deber y el nombre de la familia. Lo que recibió, en cambio, fue un único y conciso mensaje de texto de un número que no reconocía. «Quédate donde estás. Estás a salvo. Yo me encargo». Don Alejandro Gallardo no se enfureció, no gritó. Los hombres como Alejandro entendían que el verdadero poder no reside en las explosiones de ira, sino en la aplicación fría y silenciosa de una fuerza abrumadora. La humillación pública de su nuera, la portadora de su nieto y el futuro de su dinastía, no fue simplemente una vergüenza familiar. Fue una declaración de guerra, un ataque a la casa de los Gallardo. Y él respondería de la misma manera. Convocó una reunión en su estudio privado, una habitación con paneles de caoba oscura y con olor a cuero viejo y a poder. No fue una reunión con su junta directiva o sus abogados. Solo había 2 personas presentes: su hijo Jorge y un hombre de aspecto severo, de unos 60 años llamado David Montero. David había estado con don Alejandro durante 30 años. Antiguo agente del Servicio Secreto Español, ahora era el jefe de lo que eufemísticamente se llamaba Gallardo Seguridad Global. En realidad, era el arreglador de Alejandro, su maestro espía, el hombre que limpiaba silenciosamente los desastres y recopilaba inteligencia con una eficiencia despiadada. Jorge se paró frente a su padre, despeinado y destrozado. «Padre, puedo explicarlo. Fue un error. Amo a Clara. Valeria está loca, me tendió una trampa». Don Alejandro levantó una mano silenciadora. No miró a su hijo. Miró a David. «Quiero saber todo sobre ella», dijo don Alejandro, su voz tranquila y mortal. «Quiero saber quién es, de dónde vino. Quiero saber el nombre de su primera mascota. Quiero saber cada cuenta bancaria que tiene, cada llamada que ha hecho, cada persona que ha conocido en los últimos 2 años. Quiero saber qué desayunó esta mañana y quién lo pagó. ¿Estoy claro?» «Clarísimo, don Alejandro», respondió David, su propia voz un susurro ronco. «Jorge», dijo don Alejandro, finalmente volviendo su mirada glacial hacia su hijo. «Irás a tu oficina. No hablarás con la prensa. No contactarás a Clara. No la contactarás. Te sentarás allí y harás tu trabajo. Si te desvías de estas instrucciones de alguna manera, te despojaré personalmente de tu título, tus acciones y tu nombre. Te quedarás sin nada más que la ropa que llevas puesta. La única razón por la que todavía estás en esta habitación es por el niño que Clara lleva. Un niño que en este momento ha demostrado más fuerza y dignidad que tú en toda tu vida». Jorge palideció, como si hubiera sido golpeado físicamente. Abrió la boca para hablar, pero una sola mirada de su padre la cerró. Asintió mansamente y salió de la habitación. Un hombre roto. Don Alejandro se volvió hacia David. «Esto no fue un crimen pasional», afirmó don Alejandro, no como una pregunta, sino como un hecho. El momento fue demasiado perfecto. El objetivo no era Jorge. Era el lanzamiento, la interrupción, el precio de las acciones. Fue un movimiento corporativo envuelto en un drama doméstico. «Mis pensamientos, exactamente», dijo David. «Una mujer como Valeria Ruiz no aparece de la nada. Tiene patrocinadores. Encuéntralos», ordenó don Alejandro. «Quiero saber cuál de mis competidores ha estado pagando sus facturas.
Torres, vanguardia consolidada, los japoneses. Empezaremos con Julián Torres, dijo David. Sus comentarios a tu hijo en la fiesta fueron sugerentes. Estaba alardeando. Bien. Usa todos los recursos necesarios, sin límites en el presupuesto. Don Alejandro caminó hacia el gran ventanal, con vistas a la ciudad. Intentó humillar a un gallardo. Intentó desestabilizar mi empresa. Amenazó a mi nieto. Hizo una pausa. Su reflejo una silueta severa e inquebrantable contra el vidrio. No la voy a arruinar, dijo suavemente, un escalofrío en su voz. La voy a borrar. Quiero que esté tan enterrada en la ruina legal y financiera que el mundo olvide su nombre. Y luego iré tras las personas que la enviaron, y quemaré sus casas hasta los cimientos. David Montero simplemente asintió. Había visto a don Alejandro enfadado antes, pero esto era diferente. Esto no era negocio. Esto era personal. El león había sido despertado y estaba cazando. ¿Crees que la venganza de don Alejandro es justificada? ¿O crees que ha ido demasiado lejos? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Durante los siguientes 10 días, se libró una guerra silenciosa e invisible. Mientras los tabloides pasaban al siguiente escándalo de celebridades, el equipo de David Montero trabajó con una eficiencia escalofriante. Eran fantasmas en la máquina, tirando de hilos digitales, explotando puertas traseras financieras y cobrando favores de décadas de contactos en todos los rincones del mundo. El primer hilo que tiraron fue las finanzas de Valeria. En la superficie, vivía la vida de una influencer exitosa, financiada por acuerdos de marca y trabajos de modelaje. Pero sus ingresos declarados ni siquiera se acercaban a cubrir su estilo de vida. El ático, el armario de alta costura, los viajes constantes. Los contadores forenses de David encontraron la fuente. Una serie de corporaciones fantasma en el extranjero, todas canalizando dinero a una cuenta principal en las Islas Caimán. Los pagos estaban disfrazados de honorarios de consultoría. El segundo hilo fue su pasado. No era Valeria Ruiz de una familia parisina adinerada, como afirmaba. Su nombre era Sofía Novak, nacida en un pequeño pueblo cerca de Varsovia. Tenía un historial de fraude menor y una historia de unirse a hombres ricos y poderosos, solo para desaparecer después de que sufrían alguna forma de revés profesional o financiero. No era una socialité, era una profesional encubierta. El último hilo incriminatorio provino de una vigilancia exhaustiva de sus comunicaciones. Encontraron mensajes encriptados, no con un amante, sino con un manejador. Los mensajes eran una serie de informes e instrucciones. Se le había encargado seducir a Jorge Gallardo, ganarse su confianza y extraer información sensible sobre el nuevo proyecto de energía verde, con nombre en código Proyecto Terra. La humillación pública de Clara fue designada como la fase 2, una estrategia diseñada para desestabilizar emocionalmente a Jorge, hacerlo maleable y desacreditar a la familia a los ojos del mercado, justo antes de una ronda crucial de financiación para inversores. La firma digital del manejador fue rastreada hasta un servidor seguro. Un servidor propiedad de Vanguardia Consolidada, el rival más agresivo y amargo de don Alejandro Gallardo, dirigido por la sonriente víbora Julián Torres. Torres no solo quería cazar a un ejecutivo o robar una patente. Había utilizado la infidelidad como arma, con el objetivo de paralizar a Empresas Gallardo, atacando su base misma. La familia, las falsas afirmaciones de embarazo de Valeria, su actuación en la gala. Todo era parte de un complot de espionaje corporativo meticulosamente planeado.
La pulsera Cartier no era un regalo de un amante enamorado. Era un pago extra por un trabajo bien hecho. David Montero presentó los hallazgos a don Alejandro en una delgada carpeta de cuero. Contenía extractos bancarios, mensajes de texto no encriptados, fotos de Valeria reuniéndose con el lugarteniente de Torres en un tranquilo café de Ginebra y un perfil psicológico completo. Don Alejandro leyó todo el archivo sin un solo cambio en su expresión. Cuando terminó, lo cerró y miró a David. «Ella tiene una hermana menor», afirmó don Alejandro. David parpadeó, sorprendido por la inesperada pregunta. «Sí, Anna Novak. Estudia arte en la Escuela de Bellas Artes de Slade. Con una beca completa». «¿Qué fundación proporciona la beca?», preguntó don Alejandro, sus ojos brillando. David revisó su tableta. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en sus labios. «El Fondo de Artes y Educación de Vanguardia». Don Alejandro asintió. Torres le había proporcionado el arma perfecta. Había llegado el momento de convocar a los jugadores. Envió 2 mensajes. El primero fue a Julián Torres. Era una invitación a una reunión urgente y privada en la Torre Gallardo. El segundo fue a su hijo, Jorge. Cuando Jorge entró en el estudio, se veía un poco mejor que 10 días antes, pero sus ojos aún estaban atormentados. Había seguido las órdenes de su padre al pie de la letra, viviendo en una prisión autoimpuesta de trabajo y soledad. «Padre», comenzó, «tengo que ver a Clara. Tengo que explicarle». «No explicarás nada», dijo don Alejandro, su voz monótona. Empujó la carpeta de cuero sobre el escritorio de caoba pulida. «Lee eso». Jorge dudó, luego la abrió. Comenzó con la primera página, su expresión confundida. Luego, a medida que leía, su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones. Incredulidad, conmoción, horror incipiente y, finalmente, una vergüenza profunda y enfermiza. Vio las transferencias bancarias. Leyó los textos en los que Valeria se burlaba de él con su manejador. Vio el plan frío y calculado que se había establecido, con él como el peón tonto y egoísta en su centro. Se enteró de que los secretos que ella le había sacado a escondidas, detalles sobre cadenas de suministro y patentes para el proyecto Terra, ya habían sido utilizados por Vanguardia para socavar las ofertas de Gallardo en 2 importantes contratos gubernamentales en Alemania. Su aventura no había sido solo una traición personal. Le había costado a la compañía de su familia cientos de millones de dólares. Cuando terminó, levantó la vista, con el rostro pálido. El peso de su estupidez, de su vanidad, lo estaba aplastando. No había sido seducido, había sido desmantelado. Ella me usó», susurró, las palabras con sabor a ceniza. «Todo fue una mentira». «Sí», dijo don Alejandro, su voz desprovista de compasión. «Tu ego te convirtió en el objetivo perfecto. Querías sentirte como un hombre que podía tenerlo todo, y te dieron la fantasía. Y a cambio, les diste el futuro de nuestra familia». Jorge se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «¿Qué he hecho? Clara. Oh, Dios, Clara. Clara ha sido magnífica», afirmó don Alejandro con frialdad. «Ha permanecido en silencio y con dignidad, protegiendo el nombre de nuestra familia más de lo que tú lo has hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos a continuación?» Por primera vez, la voz de don Alejandro tenía una pizca de algo más que desprecio. Era una prueba. Le estaba dando a Jorge una oportunidad, la última, de demostrar que era un Gallardo. Jorge levantó la vista, la vergüenza en sus ojos siendo reemplazada lentamente por una furia fría y desconocida. Era la ira de un hombre que finalmente comprendía la profundidad de su propia estupidez.
Los destruimos, dijo Jorge, su voz baja y temblorosa. La destruimos a ella y destruimos a Torres. Don Alejandro Gallardo se permitió un fantasma de sonrisa. Quizás había algo de él en el chico después de todo. Bien, dijo. Ese es precisamente el plan. Pero primero hay una función que dar. Y tú, hijo mío, tienes un papel estelar. La sala de juntas principal de Empresas Gallardo estaba en el piso 80, una catedral de vidrio y acero con vistas a todo Madrid. Era una habitación diseñada para la intimidación, con una sola y enorme mesa de mármol negro que se sentía como un altar de poder corporativo. Julián Torres, director ejecutivo de Vanguardia Consolidada, llegó primero, con aspecto presumido y confiado. Asumió que esta reunión era el preludio de una oferta de fusión tranquila y avergonzada, o un acuerdo para hacer que el escándalo desapareciera. Le siguió unos minutos después un nervioso Jorge Gallardo. Alejandro, dijo Torres, extendiendo una mano al patriarca que estaba sentado a la cabecera de la mesa. Qué bueno verte. ¿Y Jorge? Semanas difíciles, me imagino. Don Alejandro ignoró la mano. Siéntate, Julián. La frialdad en su tono borró la sonrisa de la cara de Torres. Se sentó de repente, inquieto. En ese momento, las puertas se abrieron de nuevo. Valeria Ruiz entró, luciendo deslumbrante en un traje de pantalón blanco. Había sido convocada con el pretexto de discutir un generoso acuerdo de indemnización para asegurar su silencio. Sonrió cuando vio a Jorge. Luego sus ojos se abrieron de par en par, en shock, cuando vio a Julián Torres. Su fachada de confianza se tambaleó por una fracción de segundo. «¿Qué hace él aquí?», exigió, mirando a Jorge. «Está aquí por la misma razón que tú», dijo don Alejandro con calma, «para responder por tus crímenes». Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, las puertas se abrieron por última vez. Clara entró. Era la gracia y la fuerza personificadas, su embarazo ahora más pronunciado. No miró a Jorge ni a Valeria. Caminó con calma hacia la silla vacía junto a don Alejandro Gallardo, quien se puso de pie brevemente en un gesto de respeto que nunca antes había mostrado a su hijo. No estaba allí como una víctima. Estaba allí como un testigo. «¿Qué significa esto, Alejandro?», espetó Torres. «No se trata del sórdido asunto de mi hijo». Lo interrumpió don Alejandro, su voz como hielo. «Se trata de espionaje corporativo, manipulación del mercado y conspiración para defraudar. Crímenes que conllevan una sentencia de hasta 20 años de prisión». Hizo un gesto a David Montero, que estaba parado en silencio en la esquina. David tocó un botón en un control remoto. La gran pantalla detrás de don Alejandro se encendió. La primera imagen era un extracto bancario de la cuenta de las Islas Caimán, que mostraba un pago de 500.000 euros de una corporación fantasma de Vanguardia a la cuenta de Valeria, con fecha del día después de la gala. Torres se puso rígido. La cara de Valeria se puso blanca. «Podemos empezar por ahí», dijo don Alejandro agradablemente. «Una bonificación, creo, por una exitosa campaña de desestabilización». David volvió a hacer clic en el control remoto. Un extracto de un intercambio de mensajes de texto apareció en la pantalla. «Manejador. Fase 2 completada. El mercado está agitado. La junta está nerviosa. Proceder a la fase 3. Sofía. Está completamente roto. Cree todo lo que digo. Lista para extraer el código fuente de Terra». Jorge se estremeció como si hubiera sido abofeteado. Valeria miró la pantalla, con la boca abierta. «Eso es fabricado», escupió Torres. «No tienes pruebas». «Oh, sí las tenemos», dijo don Alejandro. Le hizo un gesto a David. Apareció una fotografía granulada en la pantalla,
que mostraba al propio Julián Torres cenando con Valeria en un club privado en Zúrich 6 meses atrás, mucho antes de que ella conociera a Jorge. Creo que esta fue tu reunión de reclutamiento inicial. Mi equipo de seguridad tiene una declaración jurada del camarero que te escuchó discutir el nombre de mi hijo. Torres comenzó a sudar. Y luego está el asunto de tu arma, continuó don Alejandro, sus ojos fijos en Torres. Ana Novak, una joven artista brillante. Sería una tragedia si su beca financiada por Vanguardia fuera revocada repentinamente debido a una violación de la cláusula moral por parte de su familiar patrocinador. Sería aún más una tragedia si el Departamento de Interior descubriera que su solicitud de estudiante fue patrocinada por documentos financieros fraudulentos proporcionados por su hermana, Sofía Novak, también conocida como Valeria Ruiz. Valeria soltó un pequeño grito ahogado. Su hermana. Sabía lo de su hermana. Esta era la única cosa que realmente le importaba, la única persona a la que intentaba proteger. «¡Bastardo!», susurró, sus ojos llenos de odio. «Soy muchas cosas», respondió don Alejandro con frialdad. «Un bastardo es una de ellas. Ahora, esto es lo que va a pasar». Se puso de pie, dominando la habitación con su presencia. «Señorita Novak, va a firmar una confesión completa que detalle la participación del señor Torres en todo este plan. Devolverá cada céntimo que se le pagó. A cambio, su hermana terminará su carrera y no presentaré cargos por fraude electrónico. Sin embargo, usted estará en el próximo avión de regreso a Varsovia. Si alguna vez vuelve a pisar el Reino Unido, será arrestada». Luego se volvió hacia Torres, cuyo rostro era una máscara de furia aterrorizada. «Julián, te despojarás de todas las acciones de Vanguardia consolidada. Las venderás a una sociedad de cartera de mi elección, con un 30% de descuento sobre el precio de cierre de ayer. Renunciarás como director ejecutivo con efecto inmediato, citando razones de salud personal. Firmarás un acuerdo de no divulgación tan hermético que si tan solo susurras la palabra Gallardo mientras duermes, mis abogados serán dueños de tu alma. Si te niegas, esta carpeta», dijo, golpeando el archivo de cuero sobre la mesa, «va a la Oficina de Fraude Grave, a la Autoridad de Conducta Financiera y al Daily Mail. Tu compañía será aniquilada y pasarás tu jubilación en una celda de prisión». Fue un jaque mate completo y total. Sin negociación, sin discusión, solo destrucción total. Torres miró a don Alejandro, con el pecho agitado. Valeria lloraba abiertamente. Su mundo cuidadosamente construido se había destrozado a su alrededor. Este era el momento que don Alejandro había orquestado para su hijo. Miró a Jorge. «Bueno». Jorge se puso de pie. Caminó no hacia su padre, sino alrededor de la mesa hasta que se paró directamente frente a Clara. No la tocó. Solo la miró a los ojos, los suyos llenos de una vergüenza tan profunda que era doloroso de presenciar. «Clara», dijo, su voz ronca, «no hay excusa para lo que hice. Fui débil, tonto y vanidoso. Rompí mis votos contigo y puse en peligro a nuestra familia. Pasar el resto de mi vida intentando recuperar una fracción del respeto que he perdido. Lo siento tanto, tanto». Luego se volvió para enfrentar a Valeria y Torres. Su voz cambió, perdiendo su tono suplicante y adquiriendo un borde de acero duro que había heredado de su padre. «Firmen los documentos», ordenó. «Salgan de nuestras vidas. Y si alguno de ustedes se acerca a mi esposa o a mi hijo de nuevo, no tendrán que lidiar con los abogados de mi padre. Tendrán que lidiar conmigo». Clara lo observó, su expresión indescifrable. Vio al hombre roto que compadecía, pero también vio por primera vez un destello del hombre que podría ser.
Sin decir una palabra, se levantó y salió de la sala de juntas. Su papel en el ajuste de cuentas había terminado. El futuro ahora era suyo para decidir. El silencio que siguió al ajuste de cuentas en la sala de juntas fue más profundo que cualquier griterío. Era el silencio pesado y sellado al vacío de un mundo irrevocablemente alterado. Para Clara, salir de esa habitación de paredes de vidrio fue como pasar de un infierno furioso al aire frío y crudo de la realidad. No sintió triunfo, solo un vasto y hueco agotamiento. La batalla se había ganado, pero la guerra se había librado en el suelo de su propio corazón, y el paisaje estaba marcado. Pasó 2 días en su antiguo piso, el que había conservado como una tranquila rebelión contra ser absorbida por completo por el nombre Gallardo. No habló con nadie. Comió cuando se acordó, cosas simples como tostadas y té. Los mecanismos de supervivencia se apoderaron. Al tercer día, llegó una carta formal, entregada a mano. Era de Jorge. No una súplica desesperada, sino una solicitud mecanografiada, casi legalista, de 5 minutos de su tiempo en un lugar de su elección. Esperaría en el vestíbulo de su edificio la tarde siguiente, y si ella no aparecía, lo entendería, y no la molestaría más. La curiosidad y la sensación de que algún hilo final necesitaba ser cortado la obligaron a ir. Lo encontró parado en la entrada, con un aspecto delgado y disminuido en un traje que ahora parecía demasiado grande para él. La arrogancia arrogante se había ido, reemplazada por la postura frágil de un hombre sostenido por la pura voluntad. «Gracias por bajar», dijo, su voz ronca. No intentó tocarla, parándose a una distancia respetuosa de 1 metro. «¿Qué quieres, Jorge?», preguntó Clara, su voz tranquila, desprovista de la ira que probablemente esperaba. Era peor. Estaba desprovista de sentimientos por completo. «Quería decirte que mi padre ha hecho arreglos para mí. Me reasignarán a la división de logística en la planta de Bilbao. No sé por cuánto tiempo». Lo dijo como un hombre condenado recitando su sentencia. «Me voy de Madrid mañana». «Ya veo», respondió ella. No ofrecer nada más que... La desesperación parpadeó en sus ojos. «Clara, sé que lo siento es una palabra sin sentido después de todo. Es patético. Pero necesito que sepas que en el momento en que vi ese archivo, en el momento en que comprendí que no era solo un tramposo, sino un tonto, un peón, lo único en lo que podía pensar era en ti, en lo que había destruido. No mi trabajo, no mi reputación. A ti». Dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo. «Haré lo que sea necesario. Trabajaré. Iré a terapia. Leeré cada libro y haré cada gramo de trabajo requerido para convertirme en un hombre que algún día pueda ser digno de estar en la misma habitación que tú y nuestro hijo. No pido tu perdón. No lo merezco. Solo pido que no me borres por completo. Déjame escribirte. No tienes que responder. Solo déjame escribir». Clara miró al hombre que había amado, al hombre que había destrozado su mundo, y sintió un destello de algo parecido a la lástima. Finalmente estaba viendo el mundo con claridad, pero solo después de haberle prendido fuego. «Puedes escribir, Jorge», dijo, su voz suave pero firme. «Eres el padre de mi hijo. Eso es un hecho que no se puede borrar. Pero nosotros, tú y yo, hemos terminado. Necesitas entender eso. Lo que sea que estés haciendo en Bilbao, debes hacerlo por ti mismo, no por mí. El futuro de este niño es mi única prioridad ahora». Con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a los ascensores, sin mirar atrás. Sintió el peso de su mirada sobre ella hasta que las puertas se cerraron,
cortando el último lazo. Al día siguiente, don Alejandro Gallardo la llamó. Su voz era profesional. «Confío en que estás cómoda. Me he tomado la libertad de contratar a una firma para que se encargue de tus asuntos. Se pondrán en contacto. Todos y cada uno de los gastos se dirigirán a mi oficina familiar. ¿Necesitas algo?» «Estoy bien, don Alejandro. Gracias», dijo, sorprendida por la falta de presión. «Bien», gruñó. Hubo una pausa. «Él se ha ido. Jorge se fue a Bilbao esta mañana. Lo sé. Hablé con él ayer». Otra pausa, esta vez más larga. Clara casi podía escuchar los cálculos girando en su mente. «Clara», dijo finalmente, su tono cambiando ligeramente, perdiendo algo de su frialdad corporativa. «La fuerza que has mostrado es la cualidad definitoria de nuestra familia, una cualidad que erróneamente pensé que mi hijo poseía. Me equivoqué. Eres tú quien la lleva. Mi nieto es afortunado de tenerte como madre». Viniendo de don Alejandro Gallardo, esto era el equivalente a un soneto shakespeariano de alabanza. «Gracias, don Alejandro», susurró, genuinamente conmovida por primera vez en días. «Descansa», ordenó, y la línea se cortó. Los siguientes 6 meses pasaron en una extraña realidad suspendida. El mundo de Clara se volvió pequeño y tranquilo. Un marcado contraste con la vida pública, en expansión, que había llevado con Jorge. Abrazó el anonimato. Se reencontró con 2 viejas amigas de la universidad, mujeres que la conocían como Clara, la historiadora del arte, no como Clara, el apéndice Gallardo. Le trajeron chismes y postres caseros, y nunca mencionaron el escándalo. Se preparó para el bebé con una tranquila determinación. Compró prácticos bodies de algodón suave en lugar de las monstruosidades de diseñador que Valeria había defendido. Leyó libros sobre desarrollo infantil y arteterapia para bebés. Asistía sola a sus chequeos, su mano descansando sobre su vientre hinchado, una promesa silenciosa a la vida interior de que ella sería suficiente para ambos. Una vez a la semana llegaba una carta con un matasellos de Bilbao. Los sobres eran lisos, la letra apretada y controlada. Las cartas de Jorge no eran poemas de amor, eran informes desde la línea de batalla de su propia alma. Escribía sobre la humillante experiencia de trabajar en una fábrica, de ser llamado Gallardo, no con reverencia, sino como un simple apellido. Escribía sobre sus sesiones de terapia, sobre desempacar la profunda inseguridad y la necesidad de validación que lo habían hecho tan susceptible a las manipulaciones de Valeria. Nunca pidió volver. Solo preguntaba cómo se sentía ella y si el bebé estaba pateando. Ella leía cada una, luego la guardaba en una caja. Una crónica del intento de un hombre de reconstruirse de los escombros que había creado. Don Alejandro, fiel a su palabra, se mantuvo a distancia. Pero su presencia era una constante e invisible red de seguridad. Cuando su obstetra mencionó que su embarazo era de alto riesgo debido al estrés, un renombrado especialista de repente estuvo disponible para una consulta. Cuando le mencionó casualmente a su equipo de seguridad que extrañaba un tipo específico de pastel de una pequeña panadería en París, una caja de ellos llegó calientes a la mañana siguiente, a través de un mensajero. Él nunca llamó para discutir estas cosas. Simplemente sucedían. Era su lenguaje de cuidado, silencioso, abrumador y despiadadamente eficiente. Luego, en un martes lluvioso a principios de la primavera, rompió aguas. El parto fue largo y difícil, una batalla solitaria librada en los confines blancos y estériles de una habitación de hospital. Pero cuando el amanecer de Madrid llegó, pintando el cielo con acuarelas de gris y rosa,
Su hijo fue colocado en sus brazos. Era perfecto, un pequeño y furioso milagro, con un mechón de cabello oscuro y ojos que, cuando finalmente se abrieron, eran de un tono familiar y sorprendente de gris pizarra. Al sostenerlo, Clara sintió un amor tan feroz y absoluto que eclipsó todo lo demás. Borró el dolor, la humillación, el desamor. Este era su propósito. Este era su mundo. Cuando la enfermera le preguntó por el nombre, no dudó. Su nombre es Alejandro, dijo. Alejandro Santiago Gallardo. No Junior. Un nombre que honraba al hombre que había sido su protector, su campeón silencioso. Don Alejandro la visitó 2 días después. Llegó sin fanfarrias, una figura imponente en el pasillo del hospital. Se veía torpe, casi tímido. Al entrar en la habitación, sosteniendo un ramo de flores ridículamente pequeño. Se detuvo en seco cuando vio al bebé durmiendo en los brazos de Clara. «Es pequeño», observó el gran hombre, su voz inusualmente incierta. «Lo es», sonrió Clara. «¿Te gustaría sostenerlo?» Él pareció momentáneamente aterrorizado, como si ella le hubiera entregado una granada viva. Pero obedientemente se lavó las manos y se sentó, permitiéndole colocar el pequeño bulto envuelto en sus brazos. El multimillonario, el hombre que podía mover mercados con una palabra, miró al infante con una expresión de profunda y desprotegida admiración. «Lo llamaste Alejandro», afirmó, su voz ronca con una emoción que ella nunca antes había escuchado de él. «Tiene tus ojos», dijo ella suavemente, y quería que tuviera un nombre que represente fuerza, honor y protección. Don Alejandro Gallardo permaneció en silencio durante 1 minuto completo, su mirada fija en su nieto. Cuando miró a Clara, la última de sus formidables defensas pareció haberse desmoronado. «Nadie me ha dado un regalo de esta magnitud», dijo, su voz un murmullo bajo. «Has asegurado el legado Gallardo, Clara, no con un matrimonio o un contrato, sino con esto, con él, con tu propia resiliencia». Se quedó 1 hora. Antes de irse, se volvió hacia ella, su persona corporativa volviendo a su lugar, pero suavizada en los bordes. «Cuando estés lista», comenzó, «necesitamos discutir tu futuro. He estado revisando el brazo filantrópico de la empresa. La Fundación Gallardo es eficaz, pero carece de pasión, de alma. Estoy creando una nueva dotación enfocada en identificar y apoyar a artistas femeninas no descubiertas. La dotación CASAT, pensé que la llamaríamos. Tendrá una carta independiente y un presupuesto sustancial. Requiere una directora con un gusto impecable, un profundo conocimiento del mundo del arte y un carácter intachable». Dejó que las palabras colgaran en el aire. Esto no era caridad, era una coronación. No le estaba dando un trabajo para mantenerla ocupada. Le estaba dando una división de su imperio para que la comandara. Lágrimas de gratitud, no de dolor, brotaron en sus ojos. «Don Alejandro, ¿por qué?» «Piénsalo», dijo, interrumpiéndola antes de que pudiera protestar. «El puesto te estará esperando. Tienes un trabajo más importante que hacer por ahora». Asintió hacia el bebé, luego hacia ella, un gesto de profundo respeto. Y luego se fue. Esa noche, con el pequeño Alejandro dormido en su pecho, sus pequeños alientos un ritmo reconfortante contra su corazón, Clara tomó una decisión. Cogió su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Sonó 4 veces, y ella estaba a punto de colgar cuando él respondió, su voz sin aliento y teñida del ruido de una fábrica. «¡Clara!». La voz de Jorge era un cóctel de conmoción, esperanza y terror. «Hola, Jorge», dijo ella, su propia voz, tranquila y firme. «Quería hacerte saber que tienes un hijo.
Nació ayer. Un sonido ahogado y estrangulado llegó por la línea. ¿Un hijo? ¿Está él? ¿Estás tú? ¿Están ambos bien? Ambos estamos perfectamente sanos, dijo. Es hermoso. Tiene el pelo oscuro y pesa 3,3 kilos. Ahora podía escucharlo llorar. No los sollozos autocompasivos del pasado, sino las lágrimas irregulares y con el corazón roto de un hombre completamente abrumado. Gracias, logró decir. Oh Dios, Clara, gracias por decírmelo. Te enviaré una foto, continuó ella, su voz suavizándose un poco. Y cuando me sienta lista, podemos arreglar para que lo conozcas. En mis términos, Jorge, ¿lo entiendes? Sí, susurró, su voz quebrada. Sí, por supuesto, lo que digas. Jorge, ¿cuál es su nombre? Ella hizo una pausa. Luego pronunció la declaración final, que definía su nueva vida. Su nombre es Alejandro. El silencio al otro lado de la línea se llenó de un universo de comprensión. Él sabía lo que ella estaba diciendo. El nombre era un mensaje. El legado había sido pasado, no de padre a hijo, sino de un patriarca a la mujer a la que su hijo había agraviado. El futuro del nombre Gallardo ahora descansaba en sus manos y en las manos del pequeño niño que sostenía. Había perdido un esposo, pero había ganado un imperio, y lo que es más importante, se había encontrado a sí misma. El cuento de hadas había terminado, pero su vida real apenas comenzaba. Y así, la historia de Clara llega a su fin. Sufrió la traición definitiva y una humillación diseñada para romper su espíritu. Pero lo que sus enemigos vieron como debilidad, su suegro lo vio como una fuerza silenciosa. Pensaron que estaban jugando un juego con su hijo, pero terminaron en una guerra con el rey, y el rey nunca pierde. Clara no solo sobrevivió, se levantó de las cenizas, más fuerte y más poderosa que nunca, demostrando que el verdadero legado de los Gallardo no reside en su nombre ni en su dinero, sino en su resiliencia. ¿Qué pensaste de la venganza fría y calculada de don Alejandro? ¿Fue justicia o fue demasiado lejos? ¿Y qué debería hacer Clara con Jorge? ¿Se merece una segunda oportunidad para ser padre y esposo? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Si esta historia de traición, fuerza y triunfo final resonó contigo, por favor, dale a ese botón de me gusta. Compártelo con alguien a quien le encante una historia de dulce venganza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real, como este.